pared posterior, hemos hablado de los planos, ¿no? Plano de los sedatos, plano de los romboides, hemos visto el plano superficial, la última clase. Nos vamos a pasar al grupo anterior. Y en ese grupo anterior se encontraban los músculos que se encontraban anteriormente a las apófisis transversas, ¿no es cierto? Aquí el primero, el iliopsoas. Hemos mencionado mucho del iliopsoas, ¿no es cierto? Que estaba formado por el músculo psoas mayor y el músculo ilíaco. Empezamos con el primer músculo psoas mayor. Ahí está en la imagen. Grueso nos dice, fusiforme, es alargado. Tiene una porción principal y tiene una porción accesoria. Origen e inserción. Nos dice que este músculo psoas mayor se va a extender entre la T12 y la L5. Ahí. T12 llegando hasta la L5. Hace inserción. ¿En qué parte hace inserción? Fíjense acá. A nivel de los cuerpos vertebrales, a nivel de los discos intervertebrales, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace desde la T12 hasta el L5. Prácticamente en estas inserciones nos deja pequeños arcos. ¿Qué van a pasar por estos pequeños arcos? ¿Quién se acuerda? Van a pasar los vasos lumbares, y eso vamos a ver en la arteria, ¿no? La arteria lumbar, hablando principalmente. Van a discurrir justamente por estos pequeños espacios que nos van a dejar la inserción del mismo. ¿Ya? Una vez realizada esta inserción, el músculo empieza a descender. Fíjense, ingresa a nivel de la pelvis mayor, pasa por encima de la cresta ilíaca, pasa anterior al ligamento iliolumbar, que estaría acá, ¿no es cierto? Pasa por la fosa ilíaca, alas del sacro, prácticamente entre la línea media de la línea arqueada e innominada, empieza a adelgazar, se encuentra con el ligamento inguinal, pasa por detrás del ligamento inguinal y termina haciendo su inserción en el trocánter menor del fémur. Más que todo haciendo referencia a la porción principal. Ya la porción accesoria se va a encontrar por detrás de la misma, pero esta porción accesoria en la parte de inserciones no se va a sujetar de los cuerpos y discos intervertebrales. Prácticamente esta se va a ir a sujetar a nivel de las apófisis costales o transversas, ¿no es cierto? Y de la misma manera va a seguir un trayecto un tanto similar, ¿ya? Haciendo también relación por detrás con los nervios del plexo lumbar, ingresando también a la pelvis mayor, se encontrará con el tronco lumbosacro, sigue el mismo trayecto, de la misma manera adelgaza y obviamente, como es un solo músculo, terminará en el trocánter menor del fémur, el músculo psoas mayor. Músculo ilíaco. Nos dice que tiene una forma de un abanico. ¿Qué es el abanico? Aquí usan mucho, ¿no? Cuando hace mucho calor, ¿no? Para temperar un poco. Y tiene esa forma, fíjense. Por la gasa, miren, tiene esa forma, ¿no es cierto? Prácticamente ocupa todo el espesor de la fosa ilíaca. Miren. Si nosotros hablamos de las direcciones, si hablamos de sus inserciones o los límites, prácticamente son todas las estructuras que ustedes ya conocen. De esta ilíaca, hablando de su labio interno, la espina ilíaca, antero superior, la misma escotadura, ¿no es cierto?, que se encuentra acá, la espina ilíaca, antero inferior, de la misma manera, acá pasará anterior al ligamento iliolumbar inferior, fíjense, hace relación con las alas del sacro, por detrás se encuentra la articulación sacro-ilíaca, y este, a diferencia del psoas, prácticamente va a bordear todo lo que es la línea arqueada y línea innominada, ¿no es cierto?, según Testi.
empieza a tornarse más a la línea media y empieza a adelgazar, también va a pasar por debajo del ligamento inguinal, fíjense, y también va a ir en dirección al trocánter menor del fémur, ¿no es cierto? Se va en dirección al trocánter menor del fémur. Si podemos mencionar algo interesante a este nivel, es que durante la vida embrionaria, ¿no es cierto?, en la formación de los músculos y demás, prácticamente es como una lucha con el psoas mayor. ¿En qué sentido? De forma común, el psoas mayor llega primero al trocánter mayor y se inserta el psoas mayor, ¿no? Y este es ahí. ¿Qué pasa con el ilíaco? Obviamente tiene que terminar también en el mismo trocánter, pero muchas veces se encuentra que ya está ocupado, ¿no es cierto? ¿Y qué hace? Se fija el músculo, ¿no es cierto? Se agarra del músculo, se sostiene del músculo y prácticamente mediante el músculo psoas mayor hace su inserción en el trocánter menor del fémur. Pero también podrían ambos, como buenos amigos, darse un espacio, ¿no es cierto? Yo me insertaré acá y tú también te dejo un pequeño espacio para que también hagas tu inserción, ¿no es cierto? Y ambos pueden terminar haciendo inserción en el trocánter menor del fémur, ¿no? Es un tipo de disposición anatómica. Este es el músculo ilíaco. Ya son mucho más fáciles, ¿no? Son más grandes, más sencillos, entonces una forma de abanico. Ya hemos visto cómo está circunscrito. Y este ya es un músculo independiente, por más de que hablemos psoas mayor, ¿no es cierto?, el músculo ilíaco, este no pertenece al grupo del iliopsoas, es independiente. Este psoas menor es inconstante, ¿no? Entonces puede no presentarse. Entonces, posiblemente no tenga gran utilidad para el cuerpo humano, ¿no es cierto? Pero cuando se presenta, ¿dónde hace sus inserciones? Agarra la T12 y agarra la L1, simplemente ahí, ¿no es cierto? Igual, principalmente a nivel de los cuellos, un poco pegado también al disco intervertebral. Consta de dos porciones. Una porción muscular y una porción tendinosa. Esta es la característica del psoas menor. Este psoas menor hace su recorrido anterior al psoas mayor, ¿no es cierto? Si este es el psoas mayor, fíjense, el psoas menor va a pasar anterior a este. ¿Y cómo van a reconocer a este psoas menor? Por su porción tendinosa, que es la más larga. Tiene esa característica, ¿no es cierto?, de ser un tanto más blanquecina. La parte muscular es bastante corta. Una vez realizada la inserción, prácticamente empieza a adelgazar, adelgaza más, pasa a su porción tendinosa, todo esto anterior al músculo psoas mayor, y termina haciendo inserción en esta eminencia que hemos visto, en el coxal, que es la eminencia iliopúbica, que también se puede llamar iliometino, ¿no es cierto? Este es el psoas menor. Es un músculo inconstante. Algunas personas tendrán y muchas me imagino que no la tienen, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a pasar acá. Eso es lo que falta. Los músculos de la pared anterolateral. Ya hemos visto la pared posterior. Ahora vamos a ver qué músculos forman parte de esta pared anterolateral, ¿no es cierto? Que a muchos de ustedes les gusta trabajar, les gusta lucir, sobre todo cuando van ¿a dónde? A las piscinas, a las playas, fíjense, esta es la anatomía, ¿no es cierto? Vamos a ver qué grupos musculares forman parte de esta pared anterolateral. Son 5 músculos: recto del abdomen, piramidal, transverso, oblicuo externo, oblicuo interno. Estos 5 músculos forman parte de la pared anterolateral del abdomen. Vamos a describir cada uno de estos. Son partes más cortas. El primero, el más bonito y el más interesante, el recto del abdomen. Fíjense, es completamente alargado, es plano, ¿no es cierto? Es grueso. Miren, hace extensión del pubis hasta el apéndice cifoide, ¿no es cierto? Se va para así. Vamos a darle sus inserciones. Vamos a ver inserciones en la parte baja. Si nosotros observamos, miren,
agarrar toda la parte superior y anterior comprendida entre el pubis y la sínfisis de la misma, ¿no es cierto? Se sujeta a ese nivel. Pero ¿qué nos menciona este nivel? Nos dice que el psoas, perdón, el músculo recto del abdomen, en esta parte inferior va a presentar dos fascículos. Son como dos piernitas, ¿cierto? De esta manera. Un fascículo lateral y un fascículo medial. Tenemos dos, ¿no es cierto? Uno al lado derecho y tenemos otro al lado izquierdo. ¿Qué es lo que va a pasar? Una vez que encontramos los dos músculos rectos del abdomen, de la misma manera vamos a encontrar ambos fascículos mediales y los laterales a este nivel. Estos fascículos mediales se entrecruzan acá en la línea media, se entrecruzan, ¿no es cierto? Prácticamente a nivel de lo que va a ser la línea alta. ¿Y qué va a pasar con este fascículo lateral? Nos va a formar una extensión denominada ligamento de Henle. Ese ligamento de Henle, supongamos que este es, ¿no es cierto?, el fascículo lateral, sale lateralmente y prácticamente se va a ir a el petén del pubis, ¿no es cierto? Va a ir a hacer una inserción lateral en el petén del pubis y también sirve como una parte del refuerzo de lo que va a ser el conducto inguinal. Entonces los fascículos mediales se entrecruzan en la parte media y de los laterales vamos a ver desprenderse al ligamento de G. Todo esto en la parte inferior. Empieza a ascender y también aumenta de volumen, ¿no es cierto?, para hacer inserción en la parte superior. ¿Y cómo va a ser la inserción en esta parte superior? Vamos a ver en este otro. Está más bonito. Va a ser mediante tres fascículos. Un fascículo lateral, en este caso son las digitaciones, ¿no es cierto? Una digitación lateral, una media y una medial. ¿Qué nos dice, por ejemplo, de la digitación lateral? ¿Qué es esta? Nos dice que esta se va a insertar en la cara externa y el borde inferior del sexto cartílago costal. Fíjense, este es el sexto cartílago costal y también va a agarrar una pequeña parte de la misma costilla, ¿no es cierto?, de la sexta costilla. Hace su inserción ahí, la digitación lateral. Tenemos una digitación media, que es esta de acá, y de la misma manera, ¿qué dice? Se va a insertar de la misma manera en la cara externa y también el borde inferior ¿de qué? Séptimo cartílago costal, digitación media. Y por último encontramos a la digitación medial, esta de acá, que de la misma manera va a hacer su inserción en la cara externa y borde inferior, pero en este caso del octavo cartílago costal, ¿no es cierto? Medial, media y medial. Entonces es simplemente seguir una secuencia: sexto cartílago costal, ¿no es cierto?, séptima costilla y octavo cartílago costal, ¿no es cierto? 6, 7, 8 digitaciones laterales, medias y mediales. Esta entra en relación directamente con el ligamento costocifoideo y también con el mismo apéndice cifoides. Se sujeta entonces por estas digitaciones en esta parte superior. ¿Ya? ¿Qué más vamos a encontrar en este músculo dentro del abdomen? Encontramos estas líneas blanquecinas que pueden ser oblicuas, pueden ser también mucho más horizontalizadas, ¿no?, que ambos se van a ver en la línea media, que es la línea alba. ¿Qué se llaman estas estructuras? Se llaman intersecciones tendinosas del abdomen. ¿Cuántas intersecciones tendinosas tenemos? Nos dice que lo normal es presentar 3 intersecciones tendinosas. Una encontramos a nivel del ombligo y las otras 2 tendrían que ser superiores. En el caso de existir una cuarta, esta se encontraría por debajo del ombligo.
¿Y qué son justamente estas intersecciones tendinosas? Obviamente no es músculo. Y es aquí el motivo, el por qué una persona que realiza abdominales, ¿no es cierto?, marca unos cuadrados en ese abdomen. Porque el músculo crece, pero la intersección tendinosa no, ¿no es cierto? Y aquí viene el porqué de que algunas personas tendrán, ¿no es cierto?, 2 intersecciones tendinosas, tendrán 3, tendrán 4, parte de la genética. Serán algunos rectilíneos, el otro serán más oblicuos, ¿no es cierto? Y también vemos esas variancias, ¿no es cierto? Un desequilibrio muchas veces en el abdomen. No todos van a presentar también, haciendo abdominales, un abdomen bastante armónico a nivel del recto del abdomen. Y todo esto se da gracias a las intersecciones tendinosas. Ahí está. Este es el recto del abdomen. Por debajo del recto del abdomen también vamos a encontrar a un músculo inconstante, a veces presente, otros no. Es el músculo piramidal, no confundir con el piriforme que hemos visto en el sacro, ¿no?, que se va al trocánter mayor del fémur. Inconstante, triangular, de base inferior. Inserciones pues son completamente similares a las del recto del abdomen, anterior a la misma, ¿no es cierto?, sobre el pubis y la sínfisis de la misma. Desde su base, este empieza a adelgazar y a formar justamente esta pirámide ascendiendo, y estas fibras empiezan a entrecruzarse a nivel de la línea alba y se nos termina, ¿no es cierto?, el músculo piramidal. ¿Ya? Es inconstante, es pequeño. No se puede hablar más de esto. Al igual que la espalda, en esta parte vamos a encontrar, a manera de un libro, al músculo transverso del abdomen, al oblicuo interno y al oblicuo externo. El más profundo de todos es este de acá, es el músculo transverso del abdomen. Este transverso del abdomen se asemeja a una bandera. ¿Por qué? Porque empieza en una parte, una porción aponeurótica, ¿no es cierto?, que vemos en el color blanquecino. Tiene una parte muscular y nuevamente una porción aponeurótica, ¿no? Y aquí se nota un poco, ¿no? Ahí está. Toda esa parte media, porción muscular, y nuevamente se torna una aponeurosis. Hace su extensión, ¿de dónde? Desde la columna vertebral se va a la línea alta, ¿no es cierto? Va para arriba a la hipófisis sifoides y va para abajo al mismo pubis y a la misma sínfisis, haciendo recorrido por la cresta ilíaca y también por el ligamento inguinal, ¿no? Prácticamente acá este músculo también ya nos está ayudando a formar el conducto inguinal, porque al atravesar este ligamento inguinal hace una pequeña curvatura antes de llegar a la sínfisis púbica, ¿no es cierto? Y esas curvaturas nos están formando parte de las paredes del conducto inguinal. Entonces, parte de sus inserciones. Este va a ser inserciones en la parte interna, por eso es que nos menciona en la cara interna de los 6 últimos arcos costales. Todas sus fibras, en este caso los fascículos que presentan, hacen inserción por dentro de las costillas. Vamos a la línea media y vamos a ver también inserción en el vértice de las apófisis costales, de las 4 primeras, nos dicen, ¿no? Nos deja la quinta prácticamente libre. Y de ahí pues se dirige a la cresta ilíaca, al ligamento inguinal y toda la línea media hasta el apófisis sifoide, ¿no es cierto? Algo que podemos resaltar de este músculo transverso del abdomen, que también presenta fascículos, ¿no es cierto?, como todos los músculos, pero el más importante van a ser los fascículos inferiores de este mismo. Estos fascículos inferiores empiezan a descender, se van a juntar con los fascículos del oblicuo interno, ¿ya?, para formarnos la os inguinal o tendón conjunto, que es la pregunta de examen teórico de todos los semestres, ¿no? ¿Cómo está formado la os inguinal? Les preguntan, ¿no? Músculo transverso del abdomen y músculo oblicuo interno. Muchas veces ustedes simplemente aprenden esto, ¿no?
os inguinal. El próximo semestre cambian, ¿no? Y les preguntan cómo está formado el tendón conjunto. Por eso se llama os inguinal o tendón conjunto. ¿Cómo está formado? Por el músculo transverso del abdomen y el músculo oblicuo interno. ¿Ya? Ahí está. Ya. Aquí vamos a hacer un paréntesis para que venga su compañero. ¿Dónde estás, Lucas? Su compañero es el primer castigado de la clase. El segundo vamos a ver. Ya sabe. Él va a hacer una pequeña defensa para no perder los 5 puntos, los primeros 5 puntos. ¿El matador? No necesitas. No necesito, doctor. No, a ver. Sí, nomás. Toma marcador. Otro marcador. Dale. Dale, sí. Vou tentar. Buenas tardes, pessoal. Buenas tardes. Voy a hablar del músculo oblicuo interno del abdomen. Es ancho, aplanado y triangular. Podemos ver aquí que ele é ancho e formato de triângulo. Cubre el músculo transverso em gran parte. El músculo oblíquo interno, ele queda entre o músculo transverso e entre o músculo oblíquo externo. Ele recobre o músculo transverso do abdômen. Ele nasce terço lateral do alinhamento inguinal e linha média, linha intermédia da crista ilíaca. Quarto posterior da crista ilíaca é a apófise espinosa de la quinta lumbar. Desde estas inserções termina desde inserção que vai desde las costillas hasta el pubis. ¿Qué más? Pasado. ¿Qué más? No tienes que seguir. Ele possui fibras posteriores, fibras médias e fibras inferiores que fazem a inserção deles em relação. Préstame tus marcadores. Vas a continuar ahorita. Oblicuo interno, ¿no? Nos dice una forma triangular. Hace su inserción en la apófise espinosa de la quinta lumbar, ¿no? Una forma de un triángulo. De la misma manera, este se dirigía haciendo inserción sobre las 6 últimas costillas, apófisis sifoides y el mismo pubis, ¿no? Abrazando la cresta ilíaca y también el ligamento inguinal. ¿Qué es lo importante de este oblicuo interno? Es justamente acá, las fibras medias de este, porque se dividen en láminas anteriores y posteriores. Y vamos a explicar en qué consiste esto. Supongamos que hacemos un corte al músculo recto del abdomen. Este es el recto del abdomen. Tenemos ahí el recto del abdomen. Estamos cortando ese músculo con una vista superior. ¿Qué es lo que pasa? El transverso del abdomen se forma una aponeurosis y pasa por debajo del músculo recto del abdomen y se va, ¿no es cierto? El transverso del abdomen hace este recosito. Viene el oblicuo interno y también tiene su porción aponeurótica. Vamos a dejar primero ahí. Este es el transverso. Viene el oblicuo interno y también tiene su porción aponeurótica, pero se divide en 2 láminas. Eso significa que la lámina anterior, ¿no es cierto?, que también es una aponeurosis, va a pasar anterior al recto del abdomen. Y su lámina posterior va a pasar posterior al músculo recto del abdomen. ¿Qué más? Va a esperar a la misma aponeurosis del oblicuo externo. En este caso, el oblicuo externo va a pasar simplemente anterior al recto del abdomen.
Estas aponeurosis del transverso del abdomen, el oblicuo interno y el oblicuo externo, se entrecruzan acá en la parte media y nos forman la línea alba, ¿no es cierto? Eso significa que las láminas anteriores y posteriores del oblicuo interno me están abrazando por delante y por detrás al recto del abdomen, ¿no es cierto? Pero esto simplemente va a pasar en la parte superior. En el tercio inferior va a presentar otro tipo de disposición. Nos dice que en el tercio inferior ya no vamos a encontrar justamente esta lámina posterior. Prácticamente todas estas aponeurosis se van por delante de los diferentes músculos que hemos mencionado, ¿no es cierto? Ya no van a abrazar anterior y posteriormente, ¿no? Y también recalcando que por debajo del músculo transverso encontraremos una lámina bastante delgada, una fascia que es la fascia transversalis. Y fíjense acá, y estas fibras inferiores, ¿ya?, nos dice que se van a unir a las fibras del transverso para formarnos la os inguinal. Vuelve a repetir, ¿no es cierto? Entonces la os inguinal está formado ¿por qué? Por el músculo transverso del abdomen y el músculo oblicuo interno. Y una cosa más que se repite. De la misma manera que nos forman esta os inguinal o tendón conjunto, estos mismos músculos en sus extensiones me van a formar al músculo cremaster, ¿no es cierto? Sobre todo del oblicuo interno, con una pequeña ayuda del transverso del abdomen, ¿no es cierto? Se vuelve a repetir, el músculo cremaster también va a estar formado por el transverso del abdomen y el músculo oblicuo interno. ¿Y qué es el músculo cremaster? Nos dice, ¿no? Es un músculo que se encuentra en el pliegue de la ingle y las bolsas escrotales. Todo esto es músculo cremaster, ¿no? Sigue todo el mismo conducto deferente, ¿no es cierto? Se adhiere a las envolturas del testículo. Entonces, estamos hablando que este es un músculo. Y como todo músculo, ¿qué pasa con el músculo? Ante un movimiento, ante una excitación en este caso, ¿no es cierto? Puede ser una estimulación. Se contrae, ¿no es cierto? Si van a un lugar bastante frío, pueden ir a la misma piscina, reciben un golpe, hacemos un piquete aquí de una agujita y demás cosas. ¿Qué pasa con el testículo? Se va para arriba, ¿no es cierto? ¿Y por qué se va para arriba? Gracias al músculo cremaster. Porque este se contrae, ¿no es cierto? Y por estímulo tira a la parte superior todo el testículo. Y ese cremaster está formado entonces por extensiones de las fibras del transverso del abdomen y del músculo oblicuo interno. ¿Listo? Ya. Seguí, Lucas. Te falta uno más. Oblicuo externo. Oblicuo externo del abdomen. Es ancho, delgado, muscular en su parte posterior y tendinoso. Anterior. Se estende desde la parede torácica hasta la línea alba, como o doutor já falou para nós. El pubis, ligamento inguinal y cresta ilíaca. Igual tiene, ¿no?, una parte muscular y tiene su parte tendinosa, ¿no? Me dice que se inserta por digitaciones entre 7 u 8, fíjense, en la cara externa y borde inferior de las 7 a 8 últimas costillas, formando prácticamente una forma de unas dentaduras, ¿no? Ahí está. Hace el mismo recorrido, la cresta hace el recorrido a nivel del ligamento inguinal, haciendo esta pequeña curvatura para formar el conducto inguinal. Se va la parte superior de la apéndice sifoides, va para abajo también a las sínfisis púbicas, tiene su porción muscular y tiene su porción aponeurótico tendinosa, ¿no es cierto? Muy bien. Acá, otra característica y con la cual nosotros podemos reconocer a este músculo oblicuo externo. Tiene fibras superiores, tiene fibras medias y tiene fibras inferiores.
nos dice que las fibras superiores tienen una distribución un poco más horizontalizada. Obviamente, este cuadro hemos alargado, ¿no es cierto?, la imagen, pero estas fibras son mucho más horizontalizadas. Las fibras medias son mucho más oblicuas, en sentido inferior. Y las fibras inferiores prácticamente acá ya descienden de forma vertical, ¿no es cierto? Se tornan mucho más verticalizadas. Entonces aquí hacemos las comparaciones. Todos tienen un recorrido bastante similar, tomando como referencia el pubis y la sínfisis, tomando como referencia el apófisis o apéndice sifoides, tomando como referencia las costillas, la parte posterior de la columna, la cresta iliaca. Inserción por dentro de las costillas. Parte aponeurótica, parte muscular, parte aponeurótica, como una bandera. Este ya es un poco más piramidal, ¿no es cierto? Prácticamente en la parte posterior se sujeta sobre la apófisis espinosa de la quinta lumbar. Parte muscular, parte aponeurótica. Y el oblicuo externo, llamado mayor, que cubre a los dos mencionados anteriormente, mucho más grande, tiene un recorrido similar, también con su porción muscular y su porción aponeurótica, donde estas tres aponeurosis se juntan en la línea media para formarnos la línea alba, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera, cuando vayan a reconocer, ¿qué van a hacer? De afuera para adentro encontrarán el oblicuo externo. Levantan el oblicuo externo, encontrarán el oblicuo interno. Levantan el oblicuo interno y el más profundo de todos, el transverso del abdomen, ¿no es cierto? Eso es.